Abuela, ellos mintieron. Te dijeron que estabas muy enferma, pero fue mentira para que no fueras a la lectura del testamento. Las palabras de mi nieta Inés cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas que llegaron hasta lo más profundo de mi alma. Ahí estaba yo, sentada en mi mecedora, con las manos temblorosas no por la edad, sino por la traición que acababa de descubrir. Mis propios hijos, Marcelina y Tadeo, me habían excluido deliberadamente de la lectura del testamento de Alberto, mi esposo de 45 años, el hombre que había sido mi compañero en cada batalla de la vida. ¿Mintieron?, pregunté con la voz quebrada, mirando los ojos sinceros de Inés que brillaban con indignación. Niña, yo estaba aquí, esperando que vinieran a buscarme. El silencio que siguió fue denso, cargado de una verdad que dolía más que cualquier enfermedad física que hubiera podido tener. Alberto había muerto hace apenas 3 semanas, y yo seguía esperando que alguien me explicara qué había dejado, qué había decidido para nuestro futuro, para mi futuro. Inés apretó los puños, sus mejillas enrojecidas por la rabia. Abuela, yo estaba ahí cuando papá le dijo al notario que no podías ir porque estabas postrada en cama, que apenas podías hablar. Pero yo sabía que era mentira porque te había visto esa misma mañana regando las plantas del patio. Sus palabras me atravesaron como cuchillos afilados. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, habían conspirado para apartarme del momento más importante después de la partida de Alberto. Recordé vívidamente esa mañana. Me había levantado temprano, como siempre, había preparado café para 3 tazas por costumbre antes de recordar que Alberto ya no estaría ahí para compartir conmigo ese ritual matutino que habíamos mantenido durante décadas. Había regado cada planta del jardín que él tanto amaba, había limpiado la casa esperando que mis hijos llegaran a buscarme para acompañarlos a esa cita tan importante. Había elegido mi mejor vestido negro, el que Alberto me había regalado para nuestro aniversario número 40, había peinado mi cabello con cuidado y me había sentado a esperar. Pero nunca llegaron. Pasaron las horas, y cuando finalmente aparecieron por la tarde, Marcelina tenía una expresión extraña en el rostro, una mezcla de culpa y algo que no logré descifrar en ese momento. Mamá, ya fuimos al notario, me había dicho con una voz demasiado casual, como quien comenta el clima. Todo salió bien, no te preocupes por nada. Tadeo había asentido en silencio, evitando mi mirada, sus manos inquietas jugando con las llaves del auto. ¿Y qué dijo el testamento?, les había preguntado con el corazón acelerado. ¿Qué dejó Alberto? Pero ellos habían intercambiado esa mirada cómplice que los hermanos comparten cuando esconden algo, esa comunicación silenciosa que había visto miles de veces durante su infancia cuando rompían algo y trataban de ocultar la travesura. Nada importante, mamá, había respondido Marcelina con demasiada rapidez. Solo cosas de papá, ya sabes, asuntos de hombres. Tú no te preocupes por eso, nosotros nos encargamos de todo. Y yo, como la tonta que había sido toda mi vida, había confiado en ellos. Había creído que me estaban protegiendo del dolor adicional, que me estaban cuidando en mi momento de fragilidad. Ahora, con las palabras de Inés resonando en mis oídos como campanas funerales, entendía la verdad. No me habían protegido. Me habían traicionado. Me habían robado mi derecho a estar presente en el último acto de la vida del hombre que había amado con cada fibra de mi ser. Me habían negado la oportunidad de escuchar sus últimas palabras, sus últimas decisiones, su última muestra de amor hacia mí. Abuela, continuó Inés con la voz temblorosa, yo escuché cuando mamá le decía a papá en el auto, de regreso, que había sido mejor así, que tú no necesitabas saber todos los detalles, que era mejor que ellos se encargaran de todo. Sus palabras fueron como sal en una herida abierta. Mi propia hija, la niña que había cargado en mis brazos, que había criado con tanto amor y sacrificio, había decidido que yo no merecía saber que había dispuesto mi esposo para mí. El aire se volvió pesado en mis pulmones. Cada respiración se convertía en un esfuerzo consciente mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de descubrir. 45 años de matrimonio, 45 años de construir una vida juntos, de criar a esos hijos, de sacrificar mis propios sueños por el bienestar de la familia, y al final, ni siquiera merecía estar presente cuando se leyeran las últimas palabras de Alberto. Mis manos encontraron el rosario que siempre llevaba en el bolsillo del delantal, esas cuentas gastadas por años de oraciones desesperadas, de súplicas silenciosas, de gratitudes murmuradas. Pero por primera vez en décadas, no sabía qué pedirle a Dios. ¿Perdón por los pensamientos amargos que comenzaban a invadir mi corazón? ¿Fuerza para enfrentar esta traición?
¿O justicia divina para quienes habían decidido que mi dolor no era suficiente, que necesitaban añadir humillación a mi duelo? Niña, susurré finalmente, mi voz apenas audible por encima del tic-tac del reloj de pared que Alberto había comprado en nuestra luna de miel. ¿Qué más escuchaste? ¿Qué decía el testamento? Los ojos de Inés se llenaron de lágrimas, y supe que había más, mucho más que mis hijos me habían ocultado. Abuela, papá te dejó todo. La casa, los ahorros, todo estaba a tu nombre. Pero ellos... Su voz se quebró. Ellos dijeron que tenían que encontrar la manera de que tú no lo supieras, que era demasiado para ti manejar a tu edad. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Alberto me había dejado todo, había pensado en mí hasta el final, había querido asegurar mi futuro, y mis propios hijos habían decidido que yo no era capaz de saberlo. La rabia comenzó a crecer dentro de mí como un fuego lento pero implacable. No era solo la traición, era la condescendencia, la manera en que habían decidido por mí, como si fuera una niña incapaz de entender los asuntos de adultos. Como si 45 años de matrimonio, de administrar una casa, de criar 2 hijos, de trabajar junto a Alberto en el pequeño negocio familiar, no me hubieran enseñado nada sobre la vida. Recordé entonces todas las veces que había firmado papeles sin leer, confiando en Alberto, todas las decisiones financieras que él había tomado mientras yo me encargaba de todo lo demás. Tal vez ellos pensaban que yo era solo una mujer que había vivido a la sombra de su marido, una viuda indefensa que necesitaba ser guiada como una ciega. Pero se habían equivocado terriblemente. Alberto me había consultado cada decisión importante, habíamos sido socios en todo, él valoraba mi opinión más que la de cualquier otra persona en el mundo. Inés, dije con una voz que no reconocí como mía, firme y decidida, necesito que me digas todo lo que escuchaste. Cada palabra. Cada detalle. Tu abuela ya no es la mujer débil que ellos creen que soy. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo de la habitación que había compartido con Alberto durante tantos años, recordando cómo había comenzado todo. Éramos tan jóvenes cuando nos conocimos. Yo apenas tenía 23 años y trabajaba en la fábrica textil del pueblo. Alberto tenía 25 y acababa de heredar el pequeño taller de carpintería de su padre. Recuerdo el olor a madera fresca que siempre traía impregnado en su ropa, ese aroma que llegué a asociar con la seguridad y el hogar. Nuestra boda fue sencilla, en la iglesia del centro, con apenas 30 invitados. No teníamos dinero para grandes celebraciones, pero teníamos sueños enormes. Alberto me tomó de las manos esa noche, en nuestro pequeño cuarto alquilado, y me prometió que juntos construiríamos algo grande, algo que duraría para siempre. Antonia, me dijo con esa voz suave que tanto amaba, tú y yo vamos a ser un equipo imparable. Todo lo que hagamos, lo haremos juntos. Y así fue durante 45 años. Cuando nació Marcelina, yo dejé la fábrica para cuidarla, pero no dejé de trabajar. Me encargaba de toda la administración del taller, llevaba los libros, recibía a los clientes, negociaba precios. Alberto sabía que yo tenía mejor cabeza para los números que él. Mi cerebro está en estas manos, solía decir mostrando sus dedos manchados de barniz, pero mi inteligencia está en tu cabeza, amor. Cuando llegó Tadeo 2 años después, la responsabilidad se duplicó, pero también nuestros sueños. Trabajábamos desde el amanecer hasta muy tarde, yo con un niño en brazos y otro colgado de mi falda, mientras calculaba costos y organizaba pedidos. Alberto construía los muebles más hermosos del pueblo, y yo me aseguraba de que cada peso fuera contado, cada cliente satisfecho, cada deuda pagada a tiempo. Los primeros años fueron duros, durísimos. Recuerdo noches enteras cosiendo la ropa de los niños a la luz de una vela porque no teníamos dinero para pagar más electricidad. Recuerdo cenas de frijoles y tortillas durante semanas enteras porque cada peso que ganábamos se invertía de nuevo en el negocio. Pero nunca nos quejamos, nunca peleamos por dinero, porque sabíamos que estábamos construyendo algo juntos. Alberto me consultaba cada decisión. ¿Qué opinas, Antonia? ¿Compramos esa máquina nueva o esperamos otro mes? ¿Crees que debemos aceptar ese pedido tan grande? ¿Podremos cumplir a tiempo? Yo analizaba los números, calculaba los riesgos, y juntos tomábamos las decisiones. Nunca, en 45 años, Alberto tomó una decisión importante sin preguntarme primero. Cuando los niños crecieron, nuestra situación mejoró considerablemente. El taller se había convertido en una carpintería respetada, teníamos 3 empleados y pedidos que llegaban de pueblos vecinos.
Pero Marcelina y Tadeo nunca mostraron interés real en el negocio familiar. Marcelina se casó joven con un hombre que trabajaba en la ciudad, y Tadeo prefirió buscar empleo en una empresa grande en lugar de continuar con la carpintería. Alberto se sintió decepcionado, pero nunca se lo reprochó a sus hijos. Que busquen su propio camino, me decía mientras barnizaba una cómoda en el taller. Nosotros ya les dimos educación y valores, ahora que ellos decidan qué hacer con eso. Pero yo sabía que le dolía, sabía que había soñado con que uno de ellos continuara con lo que habíamos construido juntos. Los años pasaron, y nosotros seguimos trabajando mano a mano. Yo me encargaba cada vez más de la parte administrativa, y descubrí que tenía un talento natural para las inversiones. Mientras Alberto se concentraba en perfeccionar su arte, yo aprendí a mover nuestro dinero, a hacerlo crecer. Abrí cuentas de ahorro, invertí en algunos terrenos cuando los precios estaban bajos, compré algunas acciones de empresas locales que parecían prometedoras. Eres una mujer muy inteligente, Antonia, me decía Alberto cuando revisábamos nuestros estados de cuenta cada mes. Tienes una mente para los negocios que yo nunca tendré. Y tenía razón. Durante años, mientras él creaba belleza con sus manos, yo creaba seguridad con mi cabeza. Cada peso que ganábamos se multiplicaba bajo mi cuidado. Pero mis hijos nunca lo vieron así. Para ellos, yo era solo la esposa de papá, la que hacía la comida y lavaba la ropa. Nunca les hablé de mis inversiones, nunca les presumí mis logros financieros. Pensé que no era necesario, que algún día lo entenderían por sí mismos. Ahora me doy cuenta de que fue un error. Mi humildad se había convertido en invisibilidad. Cuando Alberto enfermó, yo me hice cargo de todo. Los últimos 2 años de su vida, mientras se luchaba contra esa maldita enfermedad que se lo fue llevando poco a poco, yo manejé cada aspecto de nuestras finanzas, cada decisión médica, cada detalle de nuestras vidas. Él confiaba en mí completamente. Tú sabes mejor que nadie lo que hay que hacer, amor, me decía desde la cama del hospital. Fue en esos últimos meses cuando Alberto insistió en hacer el testamento. Quiero que todo esté claro, Antonia. Quiero que sepas que todo lo que tenemos es tuyo, que todo lo que construimos juntos te pertenece. Yo traté de disuadirlo, le dije que no era necesario pensar en esas cosas, que él se iba a recuperar. Pero él insistió, y juntos fuimos al notario. Alberto dejó todo a mi nombre, la casa, el taller, todas nuestras cuentas bancarias, las inversiones, los terrenos. Todo. Ella es mi socia de toda la vida, le dijo al notario. Sin ella, yo no habría conseguido nada de esto. Es justo que todo sea suyo. Yo lloré ese día, pero pensé que eran lágrimas de tristeza por tener que enfrentar esa realidad. Nunca imaginé que serían lágrimas de amor, las últimas que derramaría por un hombre que me respetaba y me valoraba. Ahora, acostada en nuestra cama vacía, entendía por qué mis hijos me habían excluido de la lectura. No era para protegerme del dolor. Era porque sabían exactamente lo que Alberto había decidido, y no les gustaba. Querían tiempo para planear, para encontrar la manera de convencerme de que yo no podía manejar tanto, de que necesitaba su ayuda, su guía, su control. Pero se habían equivocado conmigo. La mujer que había construido un imperio financiero en silencio, la que había multiplicado cada peso ganado con el sudor de nuestras frentes, la que había tomado decisiones inteligentes durante décadas, esa mujer no había muerto con Alberto. Esa mujer estaba más viva que nunca, y por primera vez en 3 semanas, sentía algo más que dolor. Sentía una furia fría y calculadora que me daba fuerzas para levantarme de esa cama y reclamar lo que era mío. La mañana siguiente llegó con el sonido familiar de la puerta principal abriéndose sin permiso. Marcelina tenía llaves de la casa desde siempre, y había desarrollado la costumbre de entrar como si fuera la dueña del lugar. Sus tacones repiquetearon contra el piso de cerámica mientras se dirigía hacia la cocina, donde yo estaba sentada tomando mi café matutino, el mismo café que había preparado para Alberto y para mí durante tantos años. «Buenos días, mamá», dijo con esa voz falsamente alegre que había perfeccionado desde la muerte de su padre. «¿Cómo dormiste?». Se dirigió directamente al armario donde guardábamos las tazas buenas, las que solo usábamos para ocasiones especiales, y se sirvió café como si fuera lo más natural del mundo. Era un gesto pequeño, insignificante para cualquier observador externo, pero para mí se había vuelto en un símbolo de todo lo que estaba mal. «Dormí pensando», respondí sin mirarla, manteniendo mis ojos fijos en el líquido oscuro de mi taza. «Pensando en muchas cosas.
Marcelina. Mi voz sonaba diferente, incluso para mí. Había algo nuevo ahí, algo que no había estado presente en las semanas anteriores. Era dureza, determinación, tal vez incluso un poco de peligro. Ella se sentó frente a mí, en la silla que había sido de Alberto, y por un momento sentí una punzada de dolor tan aguda que casi me quitó el aliento. Pero la rabia vino inmediatamente después, borrando el dolor como una ola borra las huellas en la arena. ¿En qué pensaste, mamá? Sabes que puedes contarme cualquier cosa. La hipocresía de sus palabras me golpeó como una bofetada. Ahí estaba, fingiendo preocupación, fingiendo que éramos confidentes, cuando apenas 24 horas antes había descubierto que me había mentido de la manera más cruel posible. Me quedé callada un momento, estudiando su rostro, buscando algún rastro de culpa, alguna señal de que sabía que yo había descubierto su traición. Pero Marcelina siempre había sido buena actriz. Tenía esa habilidad de su padre para mantener una expresión serena incluso en las situaciones más tensas. Era una característica que había admirado en Alberto, pero que en ella se sentía calculadora, falsa. Pensé en tu padre, mentí a medias. En todas las cosas que me decía, en todas las decisiones que tomábamos juntos. Sus ojos se movieron ligeramente, un parpadeo casi imperceptible que me confirmó que sabía exactamente hacia dónde se dirigía esta conversación. Mamá, papá está en paz ahora. No deberías atormentarte pensando en el pasado. Se inclinó hacia adelante, poniendo su mano sobre la mía con un gesto que pretendía ser consolador pero que se sintió condescendiente. Él querría que siguieras adelante, que te concentraras en cuidarte. ¿Cuidarme? Repetí la palabra como si fuera extranjera en mi boca. ¿Y cómo crees que debo cuidarme, Marcelina? ¿Qué crees que debo hacer con mi vida ahora que tu padre no está? Mis preguntas no eran inocentes. Cada una era una trampa cuidadosamente colocada, esperando a ver si ella caería en alguna. Bueno, dijo, retirando su mano y recostándose en la silla, creo que lo más importante es que no te preocupes por cosas complicadas. Tadeo y yo podemos encargarnos de todos los asuntos difíciles, de los papeles, de las finanzas, de todo eso que papá manejaba. Tú solo tienes que descansar y dejar que nosotros nos ocupemos de todo. Ahí estaba. La confirmación que había estado esperando. No era protección lo que me ofrecía, era control. Querían manejar mis finanzas, manejar mi vida, manejar mi futuro, y lo presentaban como un acto de amor filial. La manipulación era tan sutil, tan bien ejecutada, que por un momento casi pude entender cómo había caído en ella durante las últimas semanas. «Qué considerados son», dije con una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Pero me pregunto, hija, ¿de qué papeles estás hablando exactamente? ¿Qué finanzas? Tu padre y yo nunca hablamos de dejar asuntos pendientes». La vi tragar saliva, un gesto nervioso que no pudo ocultar. «Bueno, ya sabes, mamá. Cosas de la casa, cuentas, esas cosas que son complicadas y que a veces es mejor que las manejen otras personas». «Otras personas». Mi voz subió ligeramente de tono. «Marcelina, he manejado las finanzas de esta familia durante 45 años. He llevado la contabilidad del taller, he administrado nuestros ahorros, he tomado decisiones de inversión que nos permitieron vivir cómodamente. ¿Por qué ahora, de repente, soy incapaz de manejar mi propia vida?» El silencio que siguió fue tenso, cargado de verdades no dichas y mentiras mal construidas. Marcelina se movió incómoda en su silla, sus dedos tamborileando contra la mesa en un ritmo nervioso que me recordó dolorosamente a Alberto cuando estaba ansioso. «No es que seas incapaz, mamá», dijo finalmente, su voz perdiendo algo de esa suavidad calculada. «Es solo que, bueno, estás de duelo, estás frágil, y pensamos que sería mejor». «¿Pensamos?», la interrumpí bruscamente. «¿Quiénes pensamos, Marcelina? ¿Cuándo exactamente tuvieron esta conversación sobre mi fragilidad? ¿Fue antes o después de mentirle al notario diciendo que yo estaba demasiado enferma para asistir a la lectura del testamento?» El color se drenó completamente de su rostro. Sus ojos se abrieron con shock genuino, y por primera vez desde que había entrado a mi cocina, la vi sin máscaras, sin actuación, sin la fachada de hija preocupada. La vi exactamente como era, una mujer adulta que había sido atrapada en una mentira terrible. «Mamá, yo». Balbuceó, pero las palabras no llegaron. Se había quedado sin guión, sin respuestas preparadas,
sin excusas bien ensayadas. Inés me contó todo, continué con una calma que no sentía. Me contó cómo le dijiste al notario que yo estaba postrada en cama, incapaz de asistir. Me contó cómo celebraste en el auto que yo no hubiera estado ahí para escuchar lo que tu padre había decidido dejarme. Mamá, no es lo que piensas, dijo desesperadamente, sus manos temblando mientras intentaba recuperar el control de la situación. Nosotros solo queríamos protegerte, no queríamos que tuvieras que lidiar con todas esas responsabilidades tan pronto después de... ¡Basta!, grité, y mi voz resonó en la cocina con una fuerza que no había usado en años. Me puse de pie tan abruptamente que mi silla se tambaleó hacia atrás. Basta de mentiras, Marcelina. Basta de tratarme como si fuera una idiota. Ella se encogió en su asiento, y por un momento vi a la niña de 5 años que solía esconderse detrás de mis faldas cuando había hecho algo malo. Pero esa ternura duró apenas un segundo antes de ser aplastada por la rabia que había estado creciendo en mi pecho desde la noche anterior. Tu padre me dejó todo, ¿verdad? Continué, mi voz ahora más controlada pero no menos intensa. Todo lo que construimos juntos, todo lo que trabajamos durante décadas, todo me lo dejó a mí. Y ustedes decidieron que yo no tenía derecho a saberlo. Marcelina se quedó en silencio durante varios segundos que se sintieron como horas. Sus ojos danzaban de un lado a otro, buscando una salida, una excusa, cualquier cosa que pudiera salvaguardar la mentira que había construido tan cuidadosamente. Finalmente, sus hombros se hundieron en derrota y dejó escapar un suspiro que sonó más a irritación que a arrepentimiento. Está bien, mamá. Sí, papá te dejó todo. Pero eso no cambia el hecho de que necesitas ayuda para manejar todo esto. Su tono había cambiado completamente. Ya no era la hija dulce y preocupada. Ahora era directa, casi agresiva. Tienes 70 años. Mamá. No puedes manejar propiedades, inversiones, el taller. Es demasiado para cualquier persona de tu edad. ¿De mi edad?, repetí, sintiendo como la indignación se extendía por mi pecho como fuego líquido. Marcelina, yo tengo 70 años, no 120. Mi mente está perfectamente clara, mis manos todavía pueden firmar documentos, y mi experiencia en manejo financiero es mayor que la tuya y la de tu hermano juntas. Ella se rió, pero no fue una risa alegre. Fue una risa condescendiente, despectiva, que me golpeó más fuerte que cualquier insulto directo. Mamá, por favor. Tú nunca manejaste las finanzas. Papá era quien tomaba todas las decisiones importantes. Tú solo. Bueno, tú solo lo apoyabas. Esas palabras fueron como un puñal directo al corazón. 45 años de trabajo invisible, de decisiones cruciales, de construir nuestro patrimonio desde cero, y mi propia hija me veía como una simple acompañante en la vida de su padre. Me senté lentamente, no porque estuviera débil, sino porque necesitaba un momento para procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿Solo lo apoyaba?, murmuré, más para mí misma que para ella. ¿Crees que solo apoyaba a tu padre? Mamá, no te ofendas, pero es la verdad. Papá era el cerebro del negocio, el que tomaba las decisiones difíciles. Tú eras. Se detuvo, claramente dándose cuenta de que estaba pisando terreno peligroso. Yo era qué, Marcelina. Mi voz era peligrosamente tranquila. Dime qué era yo. Eras la esposa perfecta, dijo finalmente, pero sus palabras sonaron huecas, como si supiera que no eran suficientes. Cuidabas la casa, nos criabas a nosotros, apoyabas a papá en todo. En ese momento, Tadeo entró por la puerta trasera sin anunciarse, como solía hacer últimamente. Su timín no podía haber sido más perfecto, o más desafortunado, dependiendo de cómo se mirara. Se detuvo en el umbral de la cocina cuando sintió la tensión en el aire, sus ojos moviéndose entre su hermana y yo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con cautela, pero yo pude ver en su expresión que ya sabía. Era esa misma mirada culpable que había visto en su rostro cuando era niño y sabía que había sido descubierto en una travesura. Le conté a mamá sobre el testamento, dijo Marcelina rápidamente, como si se estuviera deshaciendo de una carga pesada. Ya sabe todo. Tadeo cerró los ojos y suspiró profundamente. Cuando los abrió, había una expresión de resignación en su rostro. Mamá, sabíamos que tarde o temprano te enterarías. Solo queríamos darte tiempo para procesar la muerte de papá antes de cargarte con todas estas responsabilidades.
¿Cargarme? Me puse de pie nuevamente, sintiendo como la rabia regresaba con fuerza renovada. ¿Cargarme con las responsabilidades de mi propia vida? ¿Con el patrimonio que su padre y yo construimos juntos? Mamá, sé realista, dijo Tadeo, su paciencia claramente agotándose. ¿Qué vas a hacer con el taller? ¿Vas a dirigir una carpintería a los 70 años? ¿Vas a manejar empleados, lidiar con clientes, supervisar proyectos? ¿Y qué van a hacer ustedes con él? Contraataqué. Ninguno de los dos mostró jamás el menor interés en el negocio familiar. Ustedes tienen sus propios trabajos, sus propias vidas. ¿Desde cuándo el taller les importa? Los hermanos intercambiaron una de esas miradas que también conocía, esa comunicación silenciosa que habían perfeccionado desde la infancia. Pero esta vez pude leer exactamente lo que se estaban diciendo. Era hora de ser directos, de acabar con las mentiras piadosas y los juegos de palabras. Está bien, mamá, dijo Marcelina, su voz ahora completamente despojada de cualquier pretensión de dulzura. La verdad es que el taller vale mucho dinero. El terreno donde está ubicado se ha valorizado enormemente en los últimos años. Podríamos venderlo y con ese dinero asegurar tu futuro, pagar una buena residencia para adultos mayores donde estarías cómoda y cuidada. Una residencia. Las palabras salieron de mi boca como si fueran veneno. ¿Quieren meterme en una residencia? No es meterme, intervino Tadeo rápidamente. Es buscar el mejor cuidado para ti. Hay lugares muy buenos, mamá, donde estarías con gente de tu edad, donde tendrías actividades, cuidado médico, todo lo que necesitas. Y ustedes se quedarían con el dinero de la venta del taller, supongo. Mi pregunta colgó en el aire como una acusación. El silencio que siguió fue tan elocuente como cualquier confesión. No negaron nada, no protestaron mi sugerencia, no se indignaron por la implicación. Solo se quedaron callados, confirmando con su silencio lo que yo ya había comenzado a sospechar. Increíble, murmuré, moviendo la cabeza lentamente. Absolutamente increíble. Su padre apenas lleva 3 semanas muerto y ustedes ya tienen todo planeado. Mi vida, mi futuro, mi dinero, todo resuelto sin siquiera consultarme. Mamá, no es así, protestó Marcelina, pero su voz sonaba débil, sin convicción. No es así, exploté. Me mintieron al notario para excluirme de la lectura del testamento. Han estado viniendo aquí durante semanas fingiendo preocupación mientras planeaban cómo deshacerse de mí. Quieren vender mi casa, mi negocio, y encerrarme en una residencia como si fuera un mueble viejo del que hay que deshacerse. No digas eso, murmuró Tadeo, pero incluso él parecía darse cuenta de lo débil que sonaba su protesta. Entonces díganme qué está pasando realmente, los desafié. Díganme la verdad por una vez en sus vidas. ¿Qué necesitan tanto mi dinero? ¿Qué está pasando que requiere que vendan todo lo que su padre y yo construimos? Nuevamente, esa mirada entre hermanos. Esta vez, fue Tadeo quien habló primero. Mamá, tengo algunas deudas. Invertí mal hace unos años. Y... ¿Deudas? Lo interrumpí. ¿Qué tipo de deudas? No importa el tipo, intervino Marcelina defensivamente. Lo importante es que podemos ayudarlo, y también asegurar tu futuro al mismo tiempo. Ah, ahora entiendo, dije, sintiendo como todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaban en su lugar. No es mi bienestar lo que les preocupa. Es el dinero de Tadeo lo que necesitan recuperar. Y qué conveniente que su padre muriera dejándome todo, ¿verdad? Qué conveniente que su mamá tonta no sepa manejar sus propias finanzas. Mamá, por favor, suplicó Tadeo, pero yo ya no estaba escuchando súplicas. Salgan de mi casa, dije con una voz que no reconocí como mía. Salgan ahora mismo. Mamá, no puedes hablar en serio, protestó Marcelina. Salgan, repetí, más fuerte esta vez. Y no vuelvan hasta que estén listos para tratarme con el respeto que merezco. Los días que siguieron después de echar a mis hijos de la casa fueron los más silenciosos que había vivido desde la muerte de Alberto. Pero no era el silencio pesado del duelo que había experimentado las semanas anteriores. Este era diferente. Era el silencio de la reflexión, de la planificación, de una mujer que finalmente había abierto los ojos después de décadas de confiar ciegamente en las personas equivocadas. Me senté en la sala durante horas,
mirando las fotografías familiares que decoraban las paredes. Ahí estaban Marcelina y Tadeo en todas las etapas de sus vidas, bebés en mis brazos, niños sonrientes en cumpleaños, adolescentes serios en graduaciones, adultos posando en bodas y bautizos. En cada fotografía, Alberto y yo los mirábamos con tanto amor, tanto orgullo, tanta esperanza por sus futuros. ¿En qué momento había comenzado a cambiar todo? ¿Cuándo había empezado yo a volverme invisible para ellos? Traté de recordar señales, momentos específicos donde hubiera notado esa transición de ser su madre respetada a ser una carga de la que había que deshacerse. Pero la verdad era que había sido tan gradual, tan sutil, que nunca me había dado cuenta hasta que fue demasiado tarde. El tercer día de soledad, cuando estaba comenzando a preguntarme si había sido demasiado dura con ellos, Inés apareció en mi puerta. Mi nieta tenía los ojos rojos de haber llorado, e inmediatamente supe que la guerra familiar había escalado más allá de las paredes de mi casa. «Abuela», dijo mientras la dejaba entrar, «mamá está furiosa contigo. Dice que estás actuando de manera irracional, que el duelo te tiene confundida». Se sentó en el sofá donde solía sentarse su abuelo, y por un momento el parecido entre ella y Alberto me robó el aliento. Tenía la misma expresión pensativa, la misma manera de inclinar la cabeza cuando estaba procesando algo complicado. «¿Y tú qué piensas, niña?», le pregunté, sentándome a su lado. «¿Crees que estoy confundida?». Inés me miró directamente a los ojos, esa mirada directa y honesta que había heredado de mi lado de la familia. «Creo que estás más clara de lo que has estado en años, abuela. Y creo que eso los asusta». Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido desde antes de la muerte de Alberto. Finalmente, alguien me veía realmente, alguien entendía que lo que estaba pasando no era demencia senil o confusión del duelo, sino despertar. Un despertar doloroso y tardío, pero despertar al fin. «Cuéntame qué está pasando en casa de tu madre», le pedí. «Necesito saber con qué estoy lidiando». Inés suspiró profundamente antes de comenzar. «Mamá ha estado hablando por teléfono todo el tiempo. Llamó a un abogado, abuela. Dice que vas a dilapidar la herencia, que no estás en condiciones mentales de tomar decisiones importantes. Está tratando de encontrar la manera de…». Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado terribles para pronunciar. «¿De qué, niña? Dímelo todo». «De declararte incapaz mentalmente. De conseguir que un juez te quite el control de tus propias finanzas». Las palabras cayeron entre nosotras como bombas, creando cráteres de shock y dolor. Me quedé callada por un momento, procesando la enormidad de lo que acababa de escuchar. Mis propios hijos no solo querían mi dinero, estaban dispuestos a destruir mi dignidad, mi autonomía, mi derecho básico a decidir sobre mi propia vida para conseguirlo. Era una traición tan profunda que por un momento me quedé sin aliento. «¿Y Tadeo?», pregunté cuando finalmente recuperé la voz. «Tío Tadeo está desesperado, abuela. Ayer vinieron unos hombres a su casa. Mamá dice que son cobradores, que debe mucho dinero y que necesitan la herencia para salvarlo». Inés hizo una pausa, mordiendo su labio inferior como hacía cuando era pequeña y tenía miedo. «Abuela, ¿es verdad que tienes mucho dinero guardado? ¿Es verdad que el abuelo te dejó todo?». La pregunta de mi nieta me hizo reflexionar sobre algo que había estado evitando enfrentar. Durante años, había mantenido mis propias finanzas en secreto, incluso de Alberto en algunos aspectos. No por desconfianza, sino por prudencia. Había aprendido de mi madre que una mujer siempre debía tener sus propios recursos, por si acaso. Por si acaso había sido su mantra, y había resultado ser profético. «Niña», le dije, tomando sus manos entre las mías, «hay cosas que tus padres no saben sobre mí. Cosas que ni siquiera tu abuelo sabía completamente. Durante todos estos años, yo no solo ayudé a administrar el dinero que ganábamos juntos. También hice mis propias inversiones, abrí mis propias cuentas, compré propiedades a mi nombre». Los ojos de Inés se abrieron con sorpresa. «¿En serio, abuela?». «Muy en serio. Tu abuelo me dejó todo lo que construimos juntos. Eso es verdad. Pero lo que él me dejó es solo una parte de lo que realmente tengo». Me puse de pie y me dirigí a mi habitación, con Inés siguiéndome de cerca. Abrí el armario y busqué en el fondo, detrás de las cajas de zapatos viejos, hasta encontrar la pequeña caja fuerte que había mantenido escondida durante años. «Abuela, ¿qué es eso?»,
preguntó Inés mientras yo marcaba la combinación. Esto, dije mientras abría la caja y sacaba una carpeta llena de documentos. Es mi seguro de vida. Estados de cuenta, escrituras, certificados de inversión. Todo a mi nombre, todo ganado con mi trabajo, mi inteligencia, mi planificación. Le mostré algunos de los papeles, viendo cómo sus ojos se abrían cada vez más con cada documento. Abuela, esto es mucho dinero. Suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida sin depender de nadie, confirmé. Suficiente para ayudar a mis nietos si algún día lo necesitan. Pero no suficiente para rescatar a tu tío de sus malas decisiones, y definitivamente no suficiente para financiar la codicia de tu madre. Inés me abrazó entonces, fuerte, como solía hacer cuando era pequeña y tenía pesadillas. Abuela, estoy tan orgullosa de ti. Todo este tiempo pensé que era solo la esposa de tu abuelo, terminé por ella, sin amargura. Eso es lo que pensaban todos, niña. Incluso yo llegué a pensarlo a veces. Pero una mujer puede ser muchas cosas a la vez. Puedo haber sido la mejor esposa del mundo y también ser una mujer de negocios inteligente e independiente. Nos quedamos abrazadas durante varios minutos, y sentí que algo sanaba dentro de mí. No toda mi familia me había abandonado. No todos me veían como un objeto a ser manejado. Inés me veía como lo que realmente era, una mujer completa, capaz, digna de respeto. Abuela, dijo finalmente, separándose un poco para mirarme, ¿qué vas a hacer? Mamá realmente está hablando con abogados. Está convencida de que puede convencer a un juez de que no estás bien mentalmente. Sonreí entonces, y fue la primera sonrisa genuina que había tenido en semanas. Niña, tu madre va a llevarse una sorpresa muy desagradable, porque resulta que yo también conozco a algunos abogados. Y a diferencia de los de ella, los míos han estado manejando mis asuntos durante años. Saben exactamente qué tan competente soy. La expresión de alivio en el rostro de Inés fue inmediata. ¿De verdad tienes abogados, abuela? Tengo al mejor bufete de la ciudad, amor. Y mañana mismo voy a llamarlos. Es hora de que tu madre y tu tío aprendan que subestimar a Antonia Lemos fue el error más grande de sus vidas. Por primera vez desde la muerte de Alberto, me sentí como yo misma otra vez. No la viuda desvalida que mis hijos creían que era, sino la mujer fuerte, inteligente y capaz que había sido toda mi vida. La mujer que estaba a punto de recordarles a todos exactamente con quién estaban tratando. La oficina de Leticia Martínez estaba ubicada en el piso 12 de uno de los edificios más elegantes del centro de la ciudad. Mientras el ascensor subía silenciosamente, recordé la primera vez que había visitado este lugar, hace más de 15 años, cuando Alberto y yo habíamos decidido que necesitábamos asesoría legal profesional para nuestras inversiones en expansión. Leticia había sido recomendada por el contador de la carpintería como la mejor abogada especialista en derecho patrimonial de la región. Durante todos estos años, ella había manejado discretamente mis asuntos personales, separados de los negocios familiares. Era una mujer inteligente, de mi edad, que entendía la importancia de que una mujer tuviera sus propios recursos protegidos. Nunca me había juzgado por mantener ciertas inversiones en secreto, nunca había cuestionado mi derecho a la privacidad financiera dentro de mi propio matrimonio. Antonia, me saludó con una sonrisa cálida cuando entré a su oficina. Lamento mucho la pérdida de Alberto. Era un hombre extraordinario. Se levantó de detrás de su escritorio de caoba y me abrazó con la familiaridad de años de relación profesional que se habían convertido en amistad mutua. Gracias, Leticia. Y gracias por recibirme con tan poca anticipación. Me senté en una de las cómodas sillas frente a su escritorio, sintiendo inmediatamente la seguridad que siempre me brindaba estar en este espacio. Aquí no era la viuda desamparada que mis hijos creían que era. Aquí era la cliente respetada, la mujer de negocios, la persona que tomaba decisiones importantes. Por supuesto. Tu mensaje sonaba urgente. Leticia se acomodó en su silla y me miró con esa expresión profesional pero empática que había perfeccionado durante décadas de práctica legal. ¿En qué puedo ayudarte? Le conté todo. Desde la exclusión de la lectura del testamento hasta la conversación con mis hijos, desde el plan de declararme incapaz hasta las deudas de Tadeo que necesitaban cubrir con mi herencia. Leticia escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales,
su expresión volviéndose más seria con cada detalle que revelaba. Esto es muy serio, Antonia, dijo cuando terminé mi relato. Un intento de declaración de incapacidad no es algo que se toma a la ligera. Pero tengo buenas noticias para ti. Se recostó en su silla con una sonrisa que tenía un matiz de satisfacción profesional. Primero, sería extremadamente difícil para tus hijos probar que eres incapaz mentalmente, considerando que has estado manejando inversiones complejas de manera exitosa durante años, y tengo documentación que lo comprueba. ¿Qué tipo de documentación?, pregunté, aunque sospechaba la respuesta. Cada transacción que has hecho, cada decisión de inversión, cada movimiento financiero inteligente de los últimos 15 años está registrado en nuestros archivos. Tienes un historial impecable de competencia financiera. Cualquier juez que revise estos documentos tendría que estar loco para declararte incapaz. Leticia abrió uno de los cajones de su escritorio y sacó una carpeta gruesa. Además, tengo algo más que podría interesarte. Abrió la carpeta y comenzó a mostrarme documentos que reconocí inmediatamente. Eran las escrituras de las propiedades que había comprado a lo largo de los años, los certificados de las inversiones que había hecho, los estados de cuenta de las cuentas que había abierto a mi nombre exclusivamente. Antonia, según mis cálculos más recientes, tu patrimonio personal, separado completamente de lo que Alberto te dejó en herencia, asciende a aproximadamente 3 millones de pesos. Las palabras cayeron en el aire de la oficina como una bomba silenciosa. Sentí que se me cortaba la respiración. Sabía que había ahorrado e invertido bien durante todos estos años, pero nunca había calculado el total exacto. Había sido más una obsesión silenciosa, una compulsión a guardar y hacer crecer mi dinero, que una estrategia conscientemente planificada para acumular una fortuna. 3 millones, repetí, apenas capaz de procesar la cifra. 3.400.000, para ser exactos. Y eso sin contar la herencia de Alberto, que según el testamento que redactamos juntos, incluye la casa valuada en aproximadamente 2 millones más, el taller y su terreno por otros 2 millones, y las cuentas bancarias conjuntas que suman aproximadamente 1 millón adicional. Hice cálculos rápidos en mi cabeza. Entre mi patrimonio personal y la herencia de Alberto, tenía aproximadamente 8 millones y medio de pesos. Era una cantidad que ni en mis sueños más ambiciosos había imaginado poseer. Había pasado de ser una mujer que se preocupaba por estirar cada peso a ser, técnicamente, millonaria. Leticia, dije lentamente, mis hijos no tienen idea de nada de esto, ¿verdad? Absolutamente nada. Tu patrimonio personal ha sido manejado con total discreción. Incluso Alberto no conocía todos los detalles, aunque sospecho que sabía que eras más astuta financieramente de lo que dejabas ver. Leticia sonrió con complicidad. Siempre me impresionó tu capacidad para diversificar inversiones mientras mantenías un perfil bajo. Es una habilidad que pocos poseen. ¿Y qué opciones tengo ahora?, pregunté. Quiero proteger mi patrimonio, pero también quiero asegurarme de que mis hijos entiendan que no pueden manipularme o controlarme. Tenemos varias opciones, dijo Leticia, tomando una libreta nueva para comenzar a escribir. Primero, podemos crear un fideicomiso irrevocable que proteja tus bienes de cualquier intento de apropiación. Segundo, podemos redactar un nuevo testamento que deje muy claros tus deseos para el futuro. Y tercero, podemos preparar una declaración jurada de tu competencia mental, respaldada por evaluaciones médicas y psicológicas recientes. Evaluaciones médicas. Sí. Te recomiendo que te hagas un examen médico completo y una evaluación psicológica con profesionales de mi confianza. No porque crea que las necesites, sino porque cuando tus hijos presenten su caso ante un juez, nosotros tendremos evidencia médica reciente que demuestre tu plena capacidad mental y física. La idea me gustó inmediatamente. ¿Qué más? También sugiero que confrontes a tus hijos de una manera que quede registrada legalmente. Una reunión formal, con testigos, donde les dejes muy claro que conoces sus planes y que no vas a permitir que te manipulen. Leticia hizo una pausa y me miró directamente. Antonia, tus hijos están jugando un juego muy peligroso. Intentar que declaren incapaz a un padre competente para acceder a su herencia es un delito. Podrían enfrentar cargos criminales si decidimos proceder por esa vía. Cargos criminales. Fraude, conspiración, abuso de adulto mayor. Hay varios cargos que podrían aplicar. Su voz se había vuelto seria, profesional.
No estoy sugiriendo que vayas por ese camino inmediatamente, pero quiero que sepas que tienes esa opción si las cosas escalan más. Me quedé callada durante varios minutos, procesando toda la información. Por primera vez desde la muerte de Alberto, sentía que tenía control real sobre mi situación. No era solo una viuda asustada defendiéndose de hijos codiciosos. Era una mujer con recursos, con opciones, con poder real para determinar su propio destino. Leticia, dije finalmente, quiero que hagas todo lo que mencionaste. El fideicomiso, las evaluaciones médicas, el Nuevo Testamento, todo. Y quiero que organices esa reunión formal con mis hijos. Es hora de que sepan exactamente con quién están tratando. ¿Estás segura? Una vez que demos estos pasos, no habrá vuelta atrás. Tu relación con tus hijos podría verse permanentemente afectada. Pensé en las últimas semanas, en las mentiras, en los planes para encerrarme en una residencia, en la manera condescendiente en que me habían tratado. Pensé en Alberto y en todo lo que habíamos construido juntos, en el respeto que él siempre me había mostrado, en la manera en que valoraba mi inteligencia y mi criterio. Mi relación con mis hijos ya está rota, Leticia. Ellos la rompieron cuando decidieron que era demasiado estúpida o demasiado frágil para manejar mi propia vida. Ahora es momento de repararme a mí misma. Leticia sonrió, y por primera vez vi un destello de algo que podría haber sido orgullo en sus ojos. Entonces empecemos. Va a ser un placer ayudarte a recordarles a tus hijos que subestimar a Antonia Lemos fue el error más costoso de sus vidas. 2 semanas después, todo estaba preparado. Las evaluaciones médicas habían confirmado lo que yo ya sabía: tenía la salud mental y física de una mujer 10 años menor. El doctor Renato Gallás, uno de los geriatras más respetados de la ciudad, había sido categórico en su informe: la señora Lemos presenta plenas facultades mentales, excelente memoria, capacidad de juicio intacta y ningún signo de deterioro cognitivo. Está completamente capacitada para tomar decisiones independientes sobre todos los aspectos de su vida. El fideicomiso había sido establecido, protegiendo la mayor parte de mi patrimonio personal de cualquier intento futuro de apropiación. Y lo más importante, había redactado un Nuevo Testamento que reflejaba exactamente mis verdaderos sentimientos hacia mis hijos después de sus acciones. La reunión estaba programada para un jueves por la tarde en la oficina de Leticia. Había insistido en que fuera en territorio neutral, con testigos legales presentes, para que no hubiera ambigüedad sobre lo que se dijera ese día. Cuando llegué a la oficina, Leticia ya había preparado la sala de conferencias con una grabadora digital y una taquígrafa profesional. ¿Estás lista para esto, Antonia?, me preguntó mientras revisábamos los documentos una última vez. Más que lista, respondí. He estado esperando este momento durante 2 semanas. Marcelina y Tadeo llegaron puntualmente, acompañados por un hombre mayor que no reconocí pero que obviamente era su abogado. Sus expresiones eran una mezcla de arrogancia y nerviosismo. Claramente esperaban que esta reunión fuera una formalidad, una oportunidad para convencerme de que aceptara su plan para mi futuro. Mamá, dijo Marcelina mientras se sentaba, esperamos que hayas reconsiderado tu posición. Solo queremos lo mejor para ti. Oh, estoy segura de que sí, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. De hecho, he estado reflexionando mucho sobre lo que es mejor para mí. Y he tomado algunas decisiones que creo que les interesará conocer. Leticia tomó la palabra entonces, su voz profesional llenando la sala de conferencias. Esta reunión está siendo grabada y transcrita para efectos legales. Estamos aquí porque los hijos de la señora Lemos han expresado preocupaciones sobre su capacidad mental y han sugerido que necesita ayuda para manejar sus asuntos financieros. El abogado de mis hijos, un hombre delgado con gafas que se presentó como Alberto Duarte, carraspeó antes de hablar. Efectivamente, mis clientes están preocupados por el bienestar de su madre. A los 70 años, después de la pérdida de su esposo, consideramos que la señora Lemos podría beneficiarse de asistencia profesional en el manejo de sus finanzas. ¡Qué considerados!, dije, mi voz goteando sarcasmo. Especialmente considerando que nunca se molestaron en preguntarme qué quería yo. Mamá, intervino Tadeo, sabemos que esto es difícil para ti, pero... Difícil, lo interrumpí. ¿Saben qué es realmente difícil, Tadeo? Descubrir que mis propios hijos me mintieron sobre estar demasiado enferma para asistir a la lectura del testamento de su padre.
Descubrir que planean declararme incapaz mentalmente para poder controlar mi dinero. Descubrir que quieren encerrarme en una residencia para poder vender todo lo que su padre y yo construimos durante 45 años. El silencio en la sala fue tenso. El abogado Duarte intercambió una mirada preocupada con mis hijos, claramente dándose cuenta de que yo estaba mejor informada de lo que habían anticipado. Señora Lemos, dijo Duarte cuidadosamente, entendemos su molestia, pero nuestras preocupaciones siguen siendo válidas. Manejar un patrimonio significativo requiere. Un patrimonio significativo, lo interrumpí. Ustedes saben exactamente cuál es el tamaño de mi patrimonio, señor Duarte. Otra mirada nerviosa. Bueno, entendemos que su esposo le dejó la casa y el negocio familiar. Ah, dije, recostándome en mi silla con una sonrisa. Entonces no tienen idea, ¿verdad? Me volví hacia mis hijos. Ustedes les dijeron a su abogado cuánto dinero creen que tengo. Marcelina se movió incómoda en su asiento. Mamá, papá te dejó todo lo suyo, lo sabemos. Por eso pensamos que necesitas ayuda para robármelo. Terminé la frase por ella. Porque eso es lo que están tratando de hacer, ¿verdad? Robarme mi dinero para pagar las deudas de Tadeo. No es robar, explotó Tadeo. Es protegerte de tomar malas decisiones, es asegurar tu futuro. Mi futuro. Me puse de pie entonces, sintiendo toda la fuerza de mi indignación fluyendo a través de mí. ¿Ustedes creen que pueden planear mi futuro mejor que yo? ¿Ustedes, que nunca mostraron interés en el negocio familiar? ¿Ustedes, que se mudaron lo más lejos posible de aquí tan pronto como pudieron? ¿Ustedes, que apenas me visitaban antes de que su padre muriera? Mamá, eso no es justo, protestó Marcelina. No es justo. Me reí, pero no fue una risa alegre. ¿Saben qué no es justo? Que durante 45 años trabajé lado a lado con su padre construyendo nuestro patrimonio. ¿Saben qué no es justo? Que ustedes asuman que soy una idiota que no entiende de dinero cuando yo llevé la contabilidad del negocio durante décadas. Leticia se aclaró la garganta suavemente. Señora Lemos, ¿le gustaría compartir con los presentes los resultados de sus evaluaciones médicas recientes? Por supuesto. Tomé los papeles que Leticia me extendió. Doctor Renato Gallás, geriatra certificado, evaluación del 15 de este mes. La paciente presenta plenas facultades mentales, excelente capacidad de memoria y juicio, completamente competente para todas las decisiones personales y financieras. Dejé los papeles sobre la mesa con un sonido seco. ¿Alguna pregunta sobre mi capacidad mental? El abogado Duarte estaba claramente incómodo ahora. Señora Lemos, estas evaluaciones son útiles, pero... ¿Pero qué? Leticia intervino con voz cortante. Van a cuestionar la competencia de uno de los geriatras más respetados de la región. También, continué, disfrutando del momento, me gustaría que supieran exactamente cuál es mi situación financiera real, ya que están tan preocupados por mi bienestar económico. Tomé otra carpeta de documentos. Mi patrimonio personal, acumulado a través de inversiones inteligentes durante los últimos 20 años, asciende a 3.400.000 pesos. Los rostros de mis hijos se tornaron completamente pálidos. Marcelina abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Eso, continué implacablemente, está completamente separado de la herencia que me dejó su padre, que incluye la casa valuada en 2 millones, el taller y terreno por otros 2 millones, y las cuentas bancarias por 1 millón adicional. Hice una pausa para dejar que procesaran los números. En total, mi patrimonio neto es de aproximadamente 8,5 millones de pesos. Tadeo se veía como si fuera a vomitar. Mamá, yo no tenía idea. Por supuesto que no tenías idea, dije con frialdad. Porque ustedes nunca se molestaron en conocer realmente a su madre. Siempre asumieron que era solo la esposa sumisa de su padre, incapaz de manejar dinero o tomar decisiones inteligentes. Señora Lemos, dijo el abogado Duarte débilmente, esto cambia significativamente la situación. Cambia la situación, exploté. Por supuesto que la cambia. Resulta que la mujer que querían declarar incapaz es perfectamente competente y considerablemente más rica de lo que jamás imaginaron. Resulta que sus planes para proteger
mi dinero eran completamente innecesarios. Marcelina finalmente encontró su voz. Mamá, nosotros no sabíamos. Si hubiéramos sabido que tenías tanto dinero. ¿Qué? La interrumpí. ¿No habrían tratado de robármelo? ¿Me habrían tratado con más respeto si hubieran sabido que era rica? ¿Es eso lo que me estás diciendo, Marcelina? El silencio que siguió fue absoluto. Todos en la sala entendían exactamente lo que acababa de suceder. Mis hijos no solo habían revelado su codicia, sino también su completo desprecio por mí como persona. Solo me habrían respetado si hubieran sabido que tenía dinero suficiente para ser útil para ellos. Hay una cosa más que necesitan saber, dije, tomando el último documento de la mesa. He redactado un nuevo testamento. Considerando sus acciones de las últimas semanas, he decidido que ninguno de ustedes recibirá un solo peso de mi herencia cuando muera. El silencio que siguió a mi declaración fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido casi imperceptible del aire acondicionado, incluso la respiración agitada de Tadeo. Marcelina se había quedado completamente inmóvil, como si mis palabras la hubieran convertido en piedra. ¿Qué dijiste?, susurró finalmente Marcelina, su voz apenas audible. Dijiste que me escuchaste perfectamente, respondí con calma. He cambiado mi testamento. Ninguno de ustedes recibirá nada cuando yo muera. Tadeo se puso de pie tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás. Mamá, no puedes hacer eso. Somos tus hijos. Sí, son mis hijos, confirmé, mi voz manteniéndose serena mientras mi corazón se partía en pedazos. Y por eso duele tanto que hayan decidido tratarme como si fuera su enemiga en lugar de su madre. Señora Lemos, intervino el abogado Duarte, claramente entrando en pánico, quizás esto es algo precipitado. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Un acuerdo. Me volví hacia él con una mirada que lo hizo retroceder en su asiento. ¿Qué tipo de acuerdo, señor Duarte? ¿El tipo donde yo finjo que mis hijos no trataron de robarme y ellos fingen que me respetan? ¿El tipo donde yo acepto su supervisión condescendiente a cambio de que no me declaren incapaz? Marcelina se había recuperado del shock inicial y ahora la ira estaba reemplazando a la sorpresa en su rostro. Mamá, estás siendo ridícula. Nosotros solo queríamos ayudarte. Si te ofendiste por la manera en que lo manejamos, podemos disculparnos, pero cambiar tu testamento es extremo. ¿Ridícula? Repetí la palabra como si fuera veneno. ¿Creen que soy ridícula por defenderme? ¿Por negarme a ser manipulada y controlada? No estábamos tratando de manipularte, gritó Tadeo. Estábamos tratando de protegerte. ¿Protegerme? Me puse de pie, sintiendo como toda mi compostura finalmente se desmoronaba. ¿Me estaban protegiendo cuando le mintieron al notario diciendo que estaba demasiado enferma para asistir a la lectura del testamento? ¿Me estaban protegiendo cuando planearon declararme incapaz mentalmente? ¿Me estaban protegiendo cuando decidieron encerrarme en una residencia para poder vender todo lo que su padre y yo construimos? Necesito ese dinero, explotó Tadeo, e inmediatamente se dio cuenta de que había dicho exactamente lo que no debía decir. Quiero decir, nosotros pensamos que sería mejor. Ahí está la verdad, dije, sintiendo una extraña mezcla de alivio y dolor profundo. Finalmente, la verdad. Necesitas mi dinero para pagar tus deudas, y estabas dispuesto a destruir mi dignidad, mi autonomía y mi vida para conseguirlo. Tadeo se dejó caer en su silla, con las manos cubriéndose el rostro. Mamá, no entiendes. Debo mucho dinero. Hay gente peligrosa involucrada. Si no pago pronto. Y esa es mi responsabilidad. Mi voz se había vuelto peligrosamente tranquila. ¿Tus malas decisiones financieras son mi problema? ¿Tus deudas son mi cruz que cargar? Eres nuestra madre, gritó Marcelina. Se supone que los padres ayudan a sus hijos. Se supone que los hijos respetan a sus padres. Contraataqué. Se supone que los hijos no mienten a sus padres, no los traicionan, no conspiran para robarles. Leticia carraspeó suavemente. Si me permiten intervenir, dijo con voz profesional, me gustaría leer algunas secciones relevantes del Nuevo Testamento de la señora Lemos. Tomó un documento de la mesa y comenzó a leer. Por la presente, yo, Antonia Lemos,
Declaro que debido a las acciones de mis hijos Marcelina Lemos y Tadeo Lemos, quienes conspiraron para excluirme de la lectura del testamento de mi difunto esposo y posteriormente planearon declararme incapaz mentalmente con el propósito de controlar mis finanzas, he decidido revocar cualquier herencia que pudiera haberles correspondido. Espera, dijo el abogado Duarte, ¿a quién le está dejando su patrimonio entonces? Sonreí por primera vez en toda la reunión. A mi nieta Inés, que será la única beneficiaria de mi patrimonio completo cuando cumpla 25 años. Hasta entonces, el dinero estará en un fideicomiso administrado por personas en quienes confío. Marcelina se puso de pie tan violentamente que los papeles volaron de la mesa. No puedes hacer eso. Inés es solo una niña. No entiende nada sobre dinero. Inés tiene 19 años, corregí tranquilamente. Y tiene algo que ustedes claramente han perdido: integridad. Ella fue la única que tuvo el valor de contarme la verdad sobre lo que ustedes habían hecho. La manipulaste, acusó Tadeo. Le llenaste la cabeza de mentiras. Mentiras. Me reí, pero fue una risa amarga. ¿Cuáles mentiras, Tadeo? ¿La mentira de que me excluyeron del testamento? ¿La mentira de que planeaban declararme incapaz? ¿La mentira de que querían encerrarme en una residencia? Sacudí la cabeza. Las únicas mentiras en esta familia las han dicho ustedes. Marcelina se acercó a mí, sus ojos brillando con una furia que nunca había visto antes. Mamá, si haces esto, nunca nos verás de nuevo. Nunca verás a tus nietos. Te quedarás completamente sola. Sus palabras fueron como un puñal en el corazón, pero me mantuve firme. ¿Me están amenazando con quitarme a mis nietos si no les doy mi dinero? ¿Realmente van a llegar tan bajo? No es una amenaza, dijo Tadeo, uniéndose a su hermana. Es la realidad. Si nos desheredas, ¿cómo crees que vamos a reaccionar? ¿Cómo crees que van a reaccionar nuestros hijos cuando sepan que su abuela prefirió darle todo su dinero a su prima en lugar de a sus propios padres? Entonces enséñenles la verdad, respondí. Díganles que su abuela se defendió cuando ustedes trataron de robarle. Díganles que su abuela eligió el respeto propio sobre el chantaje emocional. El abogado Duarte se puso de pie, claramente reconociendo que la situación había llegado más allá de cualquier posible negociación. Señora Lemos, mis clientes están dispuestos a retirar cualquier procedimiento legal relacionado con su capacidad mental. También están dispuestos a disculparse formalmente por cualquier malentendido. Malentendido, lo interrumpí. Señor Duarte, no hubo ningún malentendido. Hubo una conspiración deliberada para robar mi patrimonio. Y ahora hay una tentativa desesperada de chantajearme emocionalmente para que cambie de opinión. Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve y me volví hacia mis hijos una última vez. Durante 70 años he sido una mujer que priorizó la familia sobre todo lo demás. Sacrifiqué mis propios sueños por ustedes. Trabajé día y noche para darles todo lo que necesitaban, los amé incondicionalmente incluso cuando me decepcionaron. Pero hay una línea que no pueden cruzar, y ustedes la cruzaron cuando decidieron que era demasiado estúpida para controlar mi propia vida. Mamá, suplicó Marcelina, su voz quebrada, por favor, reconsidéralo. Podemos solucionar esto. Podemos empezar de nuevo. Pueden empezar de nuevo, confirme, pero lo harán sin mi dinero. Y si realmente me aman, como afirman, encontrarán la manera de hacerlo sin amenazarme con quitarme a mis nietos. Abrí la puerta y me detuve una vez más. Cuando estén listos para tratarme como la madre que merezco ser, sabrán dónde encontrarme. Pero mientras tanto, aprendan a vivir con las consecuencias de sus decisiones, tal como yo estoy aprendiendo a vivir con las mías. Y salí de esa oficina sintiendo, por primera vez en meses, que era completamente dueña de mi propio destino. 6 meses después, estaba sentada en el jardín de mi nueva casa, una pequeña pero elegante propiedad que había comprado en las afueras de la ciudad. Era exactamente lo que había soñado durante años, pero nunca me había atrevido a desear. Un lugar que era completamente mío, decorado según mis gustos, sin los recuerdos pesados de una vida compartida que ya no existía. El jardín era mi orgullo especial. Había plantado rosas de todos los colores, hierbas aromáticas que usaba para cocinar, y un pequeño huerto de vegetales que me daba una satisfacción inmensa cada vez que cosechaba mis propios tomates y lechugas.
Era un trabajo físico que me mantenía activa y me daba propósito todos los días. Abuela, las empanadas están listas, gritó Inés desde la cocina. Mi nieta había comenzado a visitarme todos los fines de semana, a veces quedándose toda la semana cuando tenía vacaciones de la universidad. Era estudiante de administración de empresas, una elección que me llenaba de orgullo porque sabía que había sido inspirada por nuestras conversaciones sobre finanzas e inversiones. Ya voy, niña, respondí, quitándome los guantes de jardinería y dirigiéndome hacia adentro. La casa olía a empanadas recién horneadas y café fresco, aromas que habían reemplazado el silencio sepulcral de mi antigua vida. ¿Cómo van las plantas?, preguntó Inés mientras servía las empanadas en platos coloridos que había elegido yo misma, tan diferentes de la vajilla formal y seria que había usado durante décadas. Creciendo como todo lo bueno en la vida, respondí. Lento pero seguro, con paciencia y cuidado. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina, con las ventanas abiertas para que entrara la brisa fresca. Era un contraste completo con las comidas silenciosas y tensas de los últimos años en mi casa anterior. Abuela, dijo Inés después de algunos bocados, mamá me preguntó otra vez si has considerado, bueno, si has pensado en tal vez hablar con ellos. Era una conversación que habíamos tenido varias veces en los últimos meses. Marcelina y Tadeo habían intentado contactarme a través de Inés, enviando mensajes a través de ella, pidiendo reuniones, prometiendo disculpas. Pero cada vez que Inés mencionaba estas tentativas, yo sentía la misma mezcla de tristeza y resolución. ¿Y qué opinas tú, niña?, le pregunté. ¿Crees que debería hablar con ellos? Inés masticó pensativamente antes de responder. Creo que ellos finalmente entendieron que cometieron un error terrible. Papá tuvo que vender su auto y mamá tuvo que conseguir un segundo trabajo para ayudar con las deudas del tío Tadeo. Creo que se dieron cuenta de que perdieron mucho más que dinero cuando te perdieron a ti. Pero esa no es realmente la pregunta, dije suavemente. La pregunta es si yo puedo perdonar no solo lo que hicieron, sino la razón por la que lo hicieron. No fue un error de juicio, Inés. Fue una falta fundamental de respeto hacia quien soy como persona. Lo sé, abuela. Y no estoy diciendo que deberías perdonarlos para que ellos se sientan mejor. Solo, a veces pienso que tal vez podrías perdonarlos para que tú te sientas mejor. Sus palabras me hicieron reflexionar, como siempre lo hacían. Inés tenía una sabiduría que iba más allá de sus años, una capacidad para ver las situaciones desde múltiples perspectivas que me recordaba mucho a Alberto. ¿Sabes qué he aprendido en estos meses?, le dije, tomando un sorbo de café. He aprendido que el perdón no es algo que uno otorga para beneficio de otros. Es algo que uno se otorga a sí mismo cuando está listo para soltar el peso de la ira. Y todavía no estoy lista para soltar esa ira, porque esa ira es lo que me mantiene fuerte, lo que me recuerda mi propio valor. Pero no te sientes sola a veces. La pregunta era directa, honesta, y merecía una respuesta igualmente honesta. A veces, admití. Pero es una soledad diferente a la que sentía cuando vivía rodeada de personas que no me valoraban. Esta soledad viene de la pérdida, aquella venía de la invisibilidad. Prefiero 1000 veces esta. Además, agregué con una sonrisa, no estoy realmente sola. Te tengo a ti, tengo mis nuevos vecinos que me conocen como Antonia la jardinera en lugar de Antonia la viuda, tengo mi club de lectura, mis clases de arte. Mi vida se había llenado de actividades que había pospuesto durante décadas. Por primera vez en mi vida adulta, estoy haciendo exactamente lo que quiero hacer, cuando quiero hacerlo. Inés sonrió. Me alegra verte tan libre. Libre es exactamente la palabra correcta, confirmé. Free para elegir cómo gasto mi tiempo, mi energía, mi dinero. Libre para tomar decisiones sin tener que justificarlas ante nadie. Libre para ser respetada por quien realmente soy. ¿Y qué pasará con todo tu dinero cuando? Bueno, en el futuro. Tú vas a heredar la mayor parte, como sabes. Pero también he establecido algunas becas para mujeres mayores que quieren empezar sus propios negocios, y una fundación para ayudar a viudas que se encuentran en situaciones financieras difíciles. Había pasado semanas planificando estas donaciones con Leticia, sintiendo una satisfacción profunda al pensar en cómo mi dinero podría ayudar a otras mujeres a encontrar su propia independencia. Eso es hermoso, abuela. Es justicia, la corregí. Durante décadas acumulé ese dinero en silencio,
siendo invisible. Ahora va a ser usado para hacer visibles a otras mujeres, para darles las oportunidades que yo tuve que crear para mí misma. Terminamos de comer en un silencio cómodo, el tipo de silencio que existe entre personas que se entienden profundamente. Cuando Inés se fue esa tarde, me quedé en el jardín hasta que el sol se puso, reflexionando sobre el camino que había recorrido. No había sido fácil. Había noches cuando despertaba llorando, extrañando no a Marcelina y Tadeo tal como eran ahora, sino a los niños que habían sido una vez, a la familia que pensé que tenía. Había días cuando me preguntaba si había sido demasiado dura, demasiado inflexible. Pero luego recordaba esa reunión en la oficina de Leticia, recordaba la frialdad de los ojos de mis hijos cuando hablaban de encerrarme en una residencia, recordaba cómo habían conspirado para excluirme del testamento de Alberto, y sabía que había tomado la decisión correcta. Merezco más que eso. Siempre merecí más que eso. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, pensé en Alberto y en cómo se sentiría al verme ahora. Creo que estaría orgulloso. Orgulloso de que finalmente había encontrado la fuerza para valorarme a mí misma tanto como él me había valorado. Orgulloso de que había elegido la dignidad sobre la comodidad, el respeto propio sobre la paz familiar falsa. Al final, murmuré hacia las estrellas, repitiendo las palabras que se habían convertido en mi mantra: no es la pensión ni la casa lo que te define. Es tu capacidad de levantarte una y otra vez, de exigir el respeto que mereces, de construir una vida que realmente valga la pena vivir. Y por primera vez en 70 años, estaba viviendo exactamente esa vida.